Y estamos basándonos en el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, está diciendo el rey David, después de haberse puesto a cuentas con Dios, incluso después del terrible pecado o los terribles, horrendos pecados que cometió él como creyente, como un hijo de Dios, y que a cualquiera nos puede pasar. Y vamos a dar un repaso de lo que ocurrió en su mente, en su corazón, en su cuerpo, como consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Cuando eso ocurre, pues hacemos sufrir a los que están a un lado, sufrimos nosotros las consecuencias, pero principalmente ofendemos a Dios. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, oh Dios, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros en Jerusalén, entonces agradarán los sacrificios de justicia y holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Dios, porque esta es tu palabra. Son palabras tuyas, Dios, vienen de ti y nos hablas a través de ellas y nos enseñas y nos adviertes y nos corriges porque nos amas, Señor. Padre, estamos aquí para aprender sobre la doctrina del pecado,
las consecuencias de Así te ha placido, Señor, enseñarnos, advertirnos que hay consecuencias. Padre, para que busquemos caminar contigo siempre y que aquel día estemos contigo cara a cara y nos recibas y nos des un lugar cerca de ti. Gracias, papá. Ayúdame a mí. Ayúdame. Ayúdame, Santo, a poder hacer este trabajo que sería imposible sin tu ayuda. Te necesito, papá. Unge mis labios. Ilumíname. Sé tú, Espíritu Santo, el que hace la obra a través de mí. Te lo suplico, Señor. Reconozco que yo no tengo nada que dar si no viene de ti, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos mencionado este enunciado en los sermones anteriores que hemos estado estudiando este salmo y este tema del pecado. ¿Esclavo del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Eso a cada uno de nosotros nos corresponderá decidirlo. ¿Esclavo del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hemos hablado de cómo el pecado es tan grave, tan dañino, tan perjudicial, tan destructivo, que envenena el alma, controla la mente, deshonra a Dios, deprime nuestro corazón y enferma nuestro cuerpo. Pero al pecado le precede la tentación. Ahí está antes de que llegue finalmente el pecado. Ahí está la tentación. Y cuando hablamos de tentación, estamos hablando de dos términos. Uno griego, peirasmos, que significa prueba, dificultad, tentación, incitación, como también mashá, que es prueba o dificultad. Cuando hablamos entonces de tentación, estamos hablando de eso, y eso es lo que precede al pecado. Ahí está la tentación antes de que llegue el pecado. Y le precede a la tentación, y cuando decimos tentación, poniéndolo de otra manera, serían aquellos ofrecimientos que el enemigo presenta a los hijos de Dios, a los cuales el Señor está probando en carácter a fin de ir refinando sus vidas por su gracia y para su gloria. Pero el enemigo viene y trae ofrecimientos que vengan y contrarresten esa obra que Dios está haciendo para probar el carácter de sus hijos y podamos crecer y madurar para su gloria. Y la semana pasada hablábamos, como para poner un ejemplo, cómo es que la tentación podría a lo mejor ponerse en algo muy simple, y poníamos el ejemplo del pan, cómo es que la apariencia del pan, especialmente el pan dulce, el aroma, el recordar el sabor y que lo que disfruta nuestro paladar al comerlo, nos lleva a la tentación de comerlo. Y bueno, habrá personas que puedan comer un trozo de pan, un pan eventualmente, y con el conocimiento de que no va a ser dañino. Y aunque todo nos es permitido, no todo conviene. Y va a haber gente que va a sentir una tentación muy fuerte, aunque su doctor le haya dicho: tú no puedes comer este tipo de alimentos. Y la tentación ahí está, a través del aroma, de la apariencia, de recordar el sabor, y podemos caer en él. Como eso puede haber muchas otras cosas, pero quisiera mencionar una que siento que el Señor me trajo este fin de semana. Y estuve batallando un poquito para procesarlo porque es algo duro, y es la palabra venganza.
Cuando alguien te ofende, la palabra de Dios te dice que tú pongas la otra mejilla, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu vecino, sea tu jefe, sea quien sea que te ofenda en la calle, un desconocido. Dios te dice que pongas la otra mejilla. Eso es lo que Él quiere. Es decir, perdonando y sirviendo, intercediendo por esa persona y pidiéndole a Dios un olvido dulce para que eso no carcoma nuestros huesos. La venganza. Y hay un postulado, vamos a llamarle de esa manera, si me permiten, que dice: la venganza es dulce. Y saben, eso obviamente sabemos que no es bíblico, y esto es un proceso que lleva desde pensarlo, desearlo, planearlo, incluso deleitarse, disfrutarlo previamente. Algunas veces lo consumamos, otras veces no. Pero el deseo de venganza ahí está, y eso ofende a Dios y puede llevarte a un pecado más horrendo, que es tomar revancha de lo que alguien te dijo. Y no solamente eso, que ofende a Dios, lastima a la otra persona, sino el disfrutarlo. A veces solo el pensar: me hizo esto, pues yo estoy pensando hacer esto, y empiezas a deleitarte en ese pensamiento. A veces no nos atrevemos a ir hasta el daño físico, pero hay muchas formas de venganza. La tentación ahí está cuando alguien te hace daño, alguien te ofende. La tentación de vengarte va a estar ahí y va a parecer atractiva porque la quieres disfrutar. Tú quieres tomar revancha, quieres hacer justicia por tu propia mano. No queremos esperar que Dios lo haga, porque Él dice: mía es la venganza. Pero no queremos: espérame, Señor, yo sé que pero ¿y yo qué voy a saborear? Yo ni voy a saber si tú tomaste venganza o no. Yo quiero verlo, quiero experimentarlo. Parece simple y para muchos a lo mejor increíble, pero ahí está la tentación del desquite de lo que alguien te dijo, de lo que alguien te hizo. Y eso puede carcomer tus huesos por el resto de tu vida si no obedecemos al Señor, perdonando y pidiendo que nos sane de esa herida que está putrefacta. Así que dijimos, el pecado envenena el alma, controla la mente, deshonra a Dios principalmente, deprime nuestro corazón, enferma nuestro cuerpo, pero además estropea tu espíritu, lo seca, lo marchita, lo hace decaer. Y buscando qué es eso de caer, yo la verdad me acuerdo de mí mismo cuando de repente me ha tomado fuerte la alergia y siento un decaimiento del que me es muy difícil reponerme. Mis energías se van, mi entusiasmo de repente, y tengo que luchar para decirle: Señor, tú me enseñaste que yo no debo estar gozoso porque tengo salud. Debo estar gozoso, Señor, porque estoy inscrito en el libro de la vida. Por tu salvación, que es de lo que hablaba David ahora. Él había perdido el gozo de la salvación. Ese gozo que experimentaste el día que el Señor te perdonó. El día que te reveló que había ido a la cruz para pagar con su vida, con su sangre por tus pecados. Y te sentiste liberado con el perdón del Señor, libre. Una criatura nueva. Y te regocijaste, y tal vez muchos de los que estamos aquí lloramos de regocijo, de asombro de ver cómo Dios podía haber hecho eso en nuestra vida. Pero el pecado lo opaca y provoca que se nos olvide el gozo de nuestra salvación, la gratitud. Por eso decimos que el pecado estropea el espíritu, lo seca, lo marchita, lo hace decaer. Ciertamente el pecado degenera también, aunque te parezca dura la palabra, corrompe el espíritu,
Veamos lo que dice David. Quebrantado, arrepentido delante de Dios, crea, mi Dios, oh Dios mío, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, honesto delante de ti. Un espíritu recto dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu de David estaba apagado. Estaba no nomás apagado, estaba amargado. Su corazón había estado pecando y se había estropeado, se había corrompido, se había pervertido el corazón de David. Porque no puede decirse de otra manera, como él, así como decíamos con la planificación de una venganza, él también vio a una persona, la deseó, pensó, planeó y actuó. Y todo eso lo llevó al pecado y las consecuencias que ahora estaba sufriendo amargamente. Como consecuencia, su espíritu se había estropeado y ahora le dice: Dios mío, crea un corazón limpio, renueva el espíritu recto dentro de mí. Porque estaba amargado su corazón, estaba estropeado, corrompido, pervertido. Las personas salvas, espero yo que como todos o la mayoría de los que estamos aquí, en fe lo digo, sin comunión con Dios, sin subrayo, sin comunión con Dios, son irritables, abusivas y difíciles de tratar. ¿Conoces tú alguna? Es muy probable que muy rápido saques una lista y digas: sí, yo conozco por lo menos estas 3, 4. Pero el punto no es ver la paja en el ojo ajeno, sino la nuestra. Cuando volteas es como el Señor te dice, y ves a alguien así, por eso lo menciono, es para que digamos: así es como no te quiere el Señor. No es para que señalemos y hagamos juicio, pero nos da una idea de cómo el Señor no quiere que seamos. Sí, el espíritu de David estaba amargado. Y esas personas difíciles de tratar son también irritables. Y es muy probable que hayas conocido, y es muy común incluso en cristianos que han perdido la comunión con Dios, que se vuelvan irritables, porque han perdido esa comunión con Dios. Tienen un espíritu de amargura, o como se conoce comúnmente, socialmente, está amargado. Nada le agrada. ¿Te ha tocado escuchar eso? Porque han perdido su comunión con Dios. Han perdido el gozo de la salvación. Han olvidado la gratitud a Dios por lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados. Está amargado a causa de la falta de comunión que provocó el pecado. Miren, como un ejemplo simple, sabemos, hablando de cómo no le agrada nada a esas personas y hay amargura, pueden tener muchas cosas, incluso cosas materiales, pero la amargura ahí está. Miren, ¿cómo es que no le agrada nada? ¿Por qué? Porque sabemos que un platillo, por más atractivo que sea, si tú tienes problemas graves digestivos, no se te va a antojar. Hay gente que ha dicho: es que no puedo ni oler la comida. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Recientemente escuchamos esa frase. Otro hermano y yo, que fuimos a visitar a una persona es enferma, y dijo: es que yo no puedo ni oler la comida ahorita. Pero mira, pudiera estar muy atractivo. Es que por favor quítalo, no puedo ni verlo. Y a una persona que tiene amargura, por más que le sonrías, por más amabilidad que quieras tener, por más cosas hermosas que hayas alrededor,
los colores de un pajarillo, el canto, las flores, los niños, nada le va a producir alegría o gozo, porque hay amargura en su corazón, una amargura que ha provocado el pecado. Se ha perdido la comunión con Dios y se ha convertido en un espíritu amargado. Estos son indicios de alguien que se ha estado volviendo a sus malos hábitos, alejándose, enfriándose. Si tú notas algo por el estilo en ti, lucha inmediatamente. Ve al doctor, abre tu corazón, que te haga un diagnóstico y que te sane de lo que está ocurriendo. ¿Cómo podemos olvidar el gozo de la salvación y la gratitud por lo que Él hizo? Son indicios, repito, de aquellos que se están volviendo a sus hábitos antiguos, alejándose y enfriándose. Empiezan a tener un espíritu crítico hacia la iglesia. Olvidan que la iglesia es un grupo que el Señor reunió de pecadores que están en proceso de santificación, que son falibles. Se le olvida que Él mismo es falible. Se le olvida que Él mismo fue perdonado de pecados y está propenso a caer de nuevo. Y es fácil criticar a la iglesia del Señor. Entonces empiezan a tener un espíritu crítico. Y la iglesia es imperfecta. Está formada por personas imperfectas expuestas a la crítica de gente que tiene amargura en su corazón como consecuencia del pecado. Si alguna vez te sorprendes en esto, decirle: Señor, ¿qué me está faltando? ¿Por qué es que estoy criticando? ¿Por qué, Señor, me siento así? ¿Dónde te he fallado? ¿Me estoy enfriando? ¿Me estoy apartando? ¿Estoy volviendo a mis hábitos antiguos? Señor, yo no quiero eso. Te voy a suplicar como David: ten piedad de mí conforme a tu multitud de misericordia. Lávame, límpiame, Señor, de mi pecado. Porque esos son indicios de alguien que está empezando a enfriarse. La iglesia es imperfecta. Está formada por personas imperfectas, empezando por tu servidor. Y estamos expuestos a la crítica de gente tibia. ¿Por qué tibia? Porque ya no están en fuego. Ya no hay comunión con Dios a causa del pecado. Y estamos expuestos a la crítica de gente tibia. Y a los tibios, es horrendo lo que dice el Señor, a los tibios los vomitaré de mi boca. No nomás dice los apartaré, los vomitaré de mi boca. Por eso tenemos que cuidar de no ser tibios. Dice: más te valiera que fueras frío, es decir, que no me conocieras, porque de otra manera te vomitaré de mi boca. Cuando la gente está reincidiendo en el pecado, deja de poner la mirada en el Señor, porque no tiene comunión con Él. Son tremendas advertencias del Señor. Pero no nomás deja de poner su mirada en el Señor, la pone en la gente, en los hijos del Señor, en su iglesia, en todos aquellos por los que el Señor Jesucristo murió en la cruz, por sus hijos, y los critica y los juzga, porque no está su mirada en el Señor, está puesta en sí mismo o en las cosas terrenales, pero menos en las espirituales. Y no hay comunión con Dios. Veamos lo rápido que es el ser humano para juzgar. Veamos lo que hizo David. Cuando vino Natán y lo instó a reflexionar en aquel hombre que se había robado una oveja, lo criticó. ¿Cómo que se robó una oveja teniendo tantas? No es posible, debe morir. Aquel hombre se había robado una oveja, pero él se había robado a la mujer de uno de esos hombres principales en el ejército.
Y lo sabía. Y lo hizo intencionalmente. Pero él estaba criticando a aquel que se había robado una ovejita. Y que había matado a esa oveja para comérsela. Y lo criticó duramente. Pero él había matado a ese hombre. Lo asesinó. Lo mandó al frente para que lo mataran. Qué fácil es mirar los errores de los demás. Y esos son indicios de cómo podemos estarnos alejando o enfriando. Fue muy rápido en juzgar. David, si me permiten ponerlo así, con una viga atravesada en el ojo, quiso intentar sacar la paja del ojo de otra persona. El que recae en el pecado siempre actúa de esa manera, pero no se da cuenta que no ve la viga que trae, no la ve, ve la paja del ojo ajeno y no se da cuenta. Pero aparte de que no se da cuenta, los demás se dan cuenta, principalmente Dios se da cuenta, pero no admite consejo, no admite observación, no admite ninguna corrección, porque está tibio, porque está lejos, porque no hay comunión con su Señor a causa del pecado. Eso es lo que ocurre en el corazón de una persona con un espíritu amargado y vil que encuentra fallas en todos, menos en sí mismo. Y no nomás eso, a veces los lleva a la murmuración, al chisme, al juicio, a señalar, al desamor, incluso apartarse a veces de alguna persona. Porque si murmuró y dijo algún chisme, después se aparta porque no quiere que lo vean con él. ¡Qué tremendo! Y es así como se divide, así es como entra el enemigo y divide las iglesias, divide las familias. Aquellos que no están en comunión con Dios son rápidos para encontrar las fallas de otro. ¿Qué quiero decir cuando alguien no está en comunión con Dios? Significa que no hay una relación íntima con Él. No hay un tiempo con Él. No alimentas tu corazón, tu mente con la palabra de Dios, con sus mensajes, con la convivencia en la vida que Dios diseñó en la iglesia. La vemos como opcional. Y si Él dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y cuando hay esa tendencia hacia el enfriamiento, eso no nos importa tanto. Importa más lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que es prioritario para mí, y se nos olvida. Claro que hay ocasiones que son justificables por enfermedades, por viajes, por situaciones difíciles, por no estar en la localidad, etcétera, etcétera. Pero hay veces que no, que solamente dejamos de congregarnos porque así nos place. Si nosotros deseamos encontrar como estas personas que estamos describiendo aquí, encontrar fallas, las vamos a encontrar. Y muchas. Aquí mismo, hermano, aquí vas a encontrar muchas fallas si te propones empezando por mí. Este hombre que tú tienes enfrente está aquí por su gracia, nada más por la gracia de Dios, con muchísimas imperfecciones. Y si no, pregúntenle a mi esposa. Si deseamos hallar fallas, vamos a encontrar muchas, porque solo somos una sociedad de pecadores redimidos, salvos. Ya no gobierna el pecado en nuestras vidas, pero ahí está la tentación y ahí está nuestra naturaleza pecaminosa que nos puede llevar a pecar. Por eso estamos nosotros ahora estudiando esto.
Sí, somos una sociedad de pecadores redimidos, que al fin y al cabo nos dimos cuenta por la gracia de Dios, nos dimos cuenta de eso y estamos unidos aquí para hacer algo al respecto. ¿Qué queremos hacer? Continuar en ese proceso de santificación y que el Señor, por su gracia y el poder de su Espíritu, nos vaya transformando para su gloria. Cuando una persona no lee la palabra, cuando una persona no sigue las disciplinas espirituales que el Señor ha señalado que sigamos, va a estar más propenso a caer en tentación, en la tentación de juzgar a los demás y ver la paja en el ojo ajeno sin darse cuenta el durmiente que traemos nosotros aquí en nuestro ojo. Es muy fácil. Es que tú me provocaste, es que tú esto, es que tú lo otro, siempre repartiendo culpas, como Adán, como Eva. Pero ¿por qué, Adán? ¿Por qué hiciste eso si yo te dije, esta mujer que tú me diste, Señor? Y tú, mujer, no, pues la culebra. Las iglesias pequeñas, y yo creo que no es nomás las pequeñas, tienen sus propios guardianes. ¿Quiénes son? Los que creen que Dios los designó y los ungió para asegurarse que todo vaya muy bien en la iglesia. Por eso es que yo ando supervisando quién se porta mal y quién tiene errores y fallas. Por eso decimos que tienen sus propios guardianes. El pecado, además de que estropea el espíritu, el pecado destruye el testimonio. Es decir, cuando digo testimonio, son las evidencias de pureza y rectitud. Veamos a David, al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero dejó que la tentación llegara y eso lo llevó al pecado o a los pecados horribles que cometió. El pecado no solamente degenera el espíritu, sino que destruye el testimonio. Es de las peores cosas que le puede ocurrir a un hijo de Dios a causa del pecado, que su testimonio sea destruido, y el enemigo se va a encargar de eso, porque viene a matar, robar y destruir. Claro, el testimonio. Observemos el Salmo 51, 14, como dice: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Líbrame, y dice, y con regocijo cantará. ¿Por qué? Porque había perdido su deseo de cantarle al Señor, siendo que hasta había sido criticado, porque danzaba. Y algunos le dijeron: qué ridículo te ves danzando de esa manera. Pero había perdido el gozo de la salvación. Su corazón estaba vacío y marchito. Ya no podía cantarle. No podía. Algunas veces nos puede pasar a nosotros que no nos atrevemos ya a levantar las manos cuando antes lo hacías. Ya no nos atrevemos a danzarle, ya no nos atrevemos a cantar en voz alta, ya no nos atrevemos a expresarnos en libertad, porque algo está pasando adentro de tu corazón. Nos hemos enfriado, nos hemos alejado, nos hemos ido apartando. Las consecuencias del pecado te llevan a apartarte incluso de la iglesia. Y si llegas a venir, te sientes indigno, te sientes hipócrita, no te atreves. Si te piden que ores por alguien, no te atreves porque te sientes sucio. Destruye el testimonio. El pecado contrista el espíritu. La llenura del Espíritu, cuando tenemos comunión con Dios, cuando hablamos con Él todos los días, cuando leemos su palabra, cuando pasamos tiempo con Él, nos impulsa,
nos incita a cantarle, porque tienes presente lo que Dios hizo al entregar a su hijo y lo que hizo Jesús en la cruz, y que tú sin merecerlo recibiste salvación cuando lo que merecíamos era otra cosa, pero eso se pierde y ya no podemos adorarle con libertad. Miremos el verso 15. Señor, abre mis labios y proclame mi boca tu alabanza. David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados a causa del pecado. Su pecado había destruido su testimonio. La gente ya no lo miraba igual. No podía ser percibido como un hombre recto. Y la alabanza se había secado en su corazón. Su pecado había apagado ese catalizador que lo impulsaba a adorar a Dios. No estaba llevando almas a Cristo. Ya no se atrevía a hablarles de Dios porque se sentía en esas condiciones que nos trae el pecado. El pecado había impedido actuar con unción y con poder. Estaba seco, estaba vacío, estaba marchito. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en el creyente? En el creyente ensucia el alma, domina la mente, deprime el corazón, enferma el cuerpo, seca el espíritu, destruye el testimonio, pero principalmente deshonra al Señor. ¿Puede pecar un cristiano, un hijo de Dios? ¿Puede pecar? Claro, sí puede hacerlo. ¿Puede pecar y no sufrir? No. No. Qué advertencia de Dios para ti y para mí. Y los que alguna vez hemos tenido que confesar nuestro pecado, a lo mejor avergonzados, a lo mejor tristes, quebrantados, sabemos que no nos atrevemos a confesarlo. Y el día que Dios nos da la gracia y nos impulsa y nos lleva a la confesión, ¡qué libertad se experimenta! Y podemos alabar a nuestro Dios con libertad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado del creyente? Repito, ensucia el alma, domina la mente, deprime el corazón, enferma el cuerpo, seca el espíritu, destruye el testimonio, deshonra a nuestro Señor. No se nos olvide que el hombre más miserable sobre la tierra, como lo mencionamos, no es el que no es salvo, sino el que es salvo pero no tiene comunión con Dios, que siempre tiene amargura y siempre tiene quejas de los demás, de la iglesia, de los hijos, de todo mundo, y no puede disfrutar de lo hermoso de la vida porque la amargura lo tiene atenazado. En el verso 12-13, vuelve el gozo de tu salvación. Yo quiero imaginarme a un hombre quebrantado que se desgarraba su corazón, gritándole al Señor: vuelve, Señor, el gozo de tu salvación a mí. Y un espíritu generoso me sustente. Entonces, Señor, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si pudiéramos parafrasearlo, dijéramos: Señor, tú límpiame, tú haz lo que te estoy pidiendo y voy a estar listo para ir a hablarles de ti y que se arrepientan. Pero ahorita yo no tengo unción, yo no tengo gracia, yo no tengo libertad, yo no puedo llevar a nadie a los pies de Cristo a causa del pecado. Podemos ver lo que pasó. No había alabanza, no había canción en él ninguna. Su alma no podía ganar a nadie. No podía ganar a nadie para Cristo. A veces vemos en la iglesia que algunos ya no alaban a Dios como lo hicieron en algún tiempo. Parece que dijeran: bendíceme Dios si puedes, porque no tengo ganas de alabarte, me siento hipócrita.
¿Y por qué no están alabando a Dios? Porque no están en esa comunión con Dios. Porque no están gozosos de la salvación. Porque no pueden decir gloria a Dios con gozo y libertad y gratitud. Porque no pueden alzar sus corazones a Jesús en alabanza. Porque algo anda mal en su interior. Algo anda mal en su condición, en su relación con Dios. ¿Cuáles son las condiciones de tu relación con Dios ahora? ¿En qué condiciones está tu relación con Dios? Dios es bueno. Tanto que dio a su Hijo para que pagara por nuestro pecado. Pero también Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de gracia, pero es un Dios de justicia. El transgresor de su ley no goza inmunidad. Pues Dios es amor y el que ama a su Hijo lo corrige. El pecado no queda impune con él. Siempre se sufrirán consecuencias. Y en su misericordia nos advierte a través de las historias bíblicas como la que acabamos de ver de David, que nos muestran las transgresiones cometidas por esos desobedientes y el precio de haber transgresido su ley, de haber sido rebelde y desobediente. Pero también nos aconseja a través de su palabra, de sus dichos, de sus estatutos, de sus proverbios. Y en su misericordia nos da el Espíritu Santo que nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos alienta. ¡Cuánta misericordia del Señor! ¡Cuánta misericordia del Señor! Porque Él quiere, desea que aquel día que estés cara a cara con Él, decirte: pasa, siervo fiel, al reposo de tu Señor. Por eso mandó a su Hijo a morir por ti. ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera dejarte unas cuantas cosas. No olvides cuáles son las consecuencias del pecado. Ensucia el alma, domina la mente, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu, destruye el testimonio y lo más importante, deshonra a Dios. Así que no lo olvides. No olvides tampoco que es imposible para sus hijos pecar sin sufrir y pagar las consecuencias y sus correcciones en nuestra vida, porque nos ama. No olvides tampoco que el hombre más miserable en la tierra no es el que no es salvo, sino aquel que no tiene comunión con Dios. Aquel que puede ser salvo y que no tiene comunión con Dios porque se seca, se marchita, se amarga. Yo quisiera hacer énfasis en este punto, mi hermano. Conoce, busca, investiga, dile que te revele, ruégale. Conoce a fondo cómo quería el Señor que fuéramos cuando nos creó. Pregúntatelo todos los días, a cada momento. ¿Cómo quería el Señor que fuera cuando nos creó? Y puede haber muchas respuestas, pero déjame decirte, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. ¿Estamos siendo a imagen y semejanza de Dios? ¿Estamos siendo a imagen y semejanza de Jesucristo? ¿Estamos midiendo eso todos los días? ¿Estamos comparando y diciendo: no, Señor, yo no estoy siendo como tú querías que fuéramos cuando me creaste? Ayúdame, ten misericordia de mí, lávame, límpiame, Señor, cambia este corazón. Aplícate a trabajar para ello. Apóyate en todos los medios de gracia que Él ha provisto. La iglesia, la palabra, los consejeros, los hermanos que ha crecido. Ten presente siempre su infinita gracia. Que su enojo no durará para siempre. Gloria a Dios por eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que el don del Espíritu Santo está ahí para fortalecerte en la lucha contra el pecado. Que Él, el Señor Jesús, pagó por ti en la cruz y con cuya sangre fuiste lavado,
para que ahora camines en ese proceso de santificación que Él ha preparado para ti por su gracia y para su gloria. No olvides, te digo por último, hermano, no olvides su primer amor. Llénate cada día de su presencia, preparándote para la lucha y esa caminata en ese proceso de santificación por su gracia y para su gloria. Gracias, papá. Gracias por tu enseñanza. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú dejes en el corazón de cada uno de los oyentes tu palabra y quites todo aquello, Señor, que yo haya dicho que estorbe y que no sea tu palabra, Señor. Pero que tu palabra quede cincelada, grabada en sus corazones. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que tú continúes la obra, ese proceso de santificación, de regeneración en nuestras vidas. Gracias, papá. Te entregamos nuestros pecados como lo hicimos al principio, una vez más. Aquellos que nos hayas revelado a través de este sermón, te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos permitas cada día, Señor, pensar y tener presente y desear, Padre, por la obra del Espíritu, ser así como tú querías que fuéramos el día que nos creaste, Señor. Y que la condición de nuestra relación contigo sea fuerte, sana, cercana, que dé fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu perdón. Amén. Amén.